Saludos, buenas noches. Este es el grupo que le toca hablar de la Revolución Rusa. Está compuesto por el señor Frank Feli Hernández, Larcer Gómez y un servidor Jorge Luis Espinal. Revolución Rusa. Bueno, hablar un poco de lo que es la Revolución Rusa. Es decir, que hubo un cambio en pleno siglo XX en Rusia. Rusia había participado en lo que fue en la Primera Guerra Mundial. Había sufrido una gran derrota, pero también sufrió una gran derrota con los japoneses en 1905. Los alemanes, es decir, los países vencedores decidieron apoyar a Rusia en este movimiento, porque ellos querían la revolución, querían un cambio. Rusia estaba sometida a un régimen dictatorial, es decir, a un régimen monárquico. Y el pueblo quería un cambio, no quería vivir sometido a lo que era al maltrato que estaba, a la miseria en que estaba sometido el pueblo ruso. Un país que había sufrido grandes derrotas en guerra. Pues ahora lo dejo con mi compañero Larsen. Sí, compañero. Pues bien, me escucho, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, continuando, yo le voy a estar hablando sobre lo que tiene que ver con las causas y las consecuencias que llevaron a la Revolución Rusa. Bueno, dentro de una de las causas que se manifestó fue la situación de opresión y pobreza que estaba sentenciado al campesinado desde hace ya mucho tiempo, sosteniendo que sus vidas al mando absolutista de la monarquía zarista. Las sucesivas derrotas de la Primera Guerra Mundial que sufrió Rusia, sumada al hecho de que al momento de ingresar al conflicto, todos los partidos se mostraron a favor, excepto el Partido Obrero Socialdemócrata. Además que otra de las causas fue el fracaso en el intento por sostener el ritmo de producción ruso durante la guerra, que desató una crisis económica y social que se tradujo en hambruna, escasez de mercancías y colapso de las estructuras del Estado, lo cual condujo a ciertos primeros niveles de organización popular económica. Otra de las causas fue la llegada del invierno en 1917, uno de los más cruentos de esa época, en lo que se encontraban las peores condiciones para el pueblo ruso. Bueno, entrando en lo que tiene que ver con las consecuencias, una de ellas fue la caída de la monarquía zarista, que se dio el inicio de la historia comunista de Rusia, que duraría hasta la caída de la Unión Soviética en 1991. El inicio de la guerra civil rusa que enfrentó el mundo, o sea, que enfrentó al mando del Estado en el bando bolchevique, que se decía que era el Partido Rojo, contra el movimiento antibolchevique, que era el Partido Blanco. Esto sucedió entre los años 1918 y 1921. Terminando así con la victoria del bando rojo, que era el bolchevique. Bueno, otra de las consecuencias fue que se produjeron cambios culturales significativos en Rusia, sobre todo en lo que respecta al rol de la familia tradicional burguesa, permitiéndose el aborto legal, el divorcio y la despenalización por la homosexualidad. Aunque en 1934 volvió a prohibirse muchas de estas. Hasta aquí mi participación. Lo dejo con el compañero Fran. Bueno, sí, gracias. Mi nombre es Fran Hernández y le estaré hablando sobre estos dos partidos importantes de Rusia, el bolchevique y el menchevique. Le voy a hablar sobre la historia del movimiento bolchevique, el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que se fundó en el año 1898, agrupando a colectividad y siguiendo ideas de Karl Marx. Esta idea marxista, en el año 1903, cuando se llevó a cabo
el segundo congreso del partido entre Londres y Bruselas. Se marcó una clara diferencia entre dos facciones. Por un lado estaba el grupo menchevique, que en ruso significa miembros de minoría de ideas moderadas. Estos fueron superados en número en el mencionado congreso por la facción más radical, el bando bolchevique, que significa miembro de la mayoría. Posteriormente, en el 1912, se produce el distanciamiento definitivo de todo grupo. Bueno, eso fue, sin duda alguna, las ansias de poder, de tener el control, la hegemonía, porque es claro que el que tenía el control de uno de estos bandos tenía el control de las masas, tenía el control del proletariado, tenía el control de aquellos que estaban tirados a las calles para defender defender todas aquellas necesidades, todas aquellas injusticias que el Estado de aquellos zaristas le estaban negando al pueblo ruso. Tiempo después, con la Revolución de Febrero de 1917, el zar fue derrocado, instalándose un gobierno provisional dirigido por Alan Kerensky. Pero los bolcheviques dieron un golpe de Estado en octubre de ese mismo año, haciéndose con el poder, así ya teniendo todo el poder. Luego que le dan el golpe de Estado a Alan Kerensky, por parte de este partido político muy importante, los bolcheviques. Luego la Asamblea Constituyente rusa, elegida en noviembre del 1917, que tenía mayoría opositora a los bolcheviques, fue disuelta por Lenin el mismo día de conocerse los resultados. De ese modo, los bolcheviques concentraron el poder. Bolcheviques, los más radicalizados, liderados por Lenin, Vladimir Lenin, que eran partidarios del uso de la fuerza para tomar el poder y de las necesidades de imponer una dictadura del proletariado menchevique, lo más moderado, liderados por Yuri Martov y de los mencheviques y Vladimir Lenin de los bolcheviques. O sea, hubo una gran disputa entre estos dos, con un mismo oriente de luchar por el proletariado. Así es. Así que en abril de 1905 se reunió en Londres el tercer congreso del post-DR. Asistieron 24 delegados en nombre de 20 comités bolcheviques. Esos representantes defendieron la idea de que la revolución solo podía triunfar bajo la dirección política obrera. Esto, explicándolo de una manera más llana, Lenin creía en la lucha, pero una lucha dirigida con estrategia militar para así quitar el poder de los zaristas y los obreros como un eje principal importante que lucharan. Y estas diferencias dieron lugar a una nueva ruptura en el 1912. Ese año los bolcheviques decidieron separarse de los mencheviques y publicar el diario Pravda, La Verdad. Al comunicar una línea política, los trabajadores, luego de la abdicación del zar en el 1917, los mencheviques se aliaron a los liberales para apoyar al gobierno provisional que lideró Kerensky. Los bolcheviques, que fueron llegados por el gobierno provisional, celebraron en la clandestinidad el sexto congreso del POT, que hizo un llamamiento a prepararse
para la insurrección. Hasta aquí mi parte. Ya esto fue un gran recorrido por la historia rusa, por esta gran revolución rusa, donde le presentamos la insurrección del proletariado ruso que se alza en contra del régimen zarista para así lograr una libertad, lograr desligarse de aquel yugo al que eran sometidos. Muchas gracias.